Hola, mi nombre es Kai Y yo soy Penny, y esto es... mi voz trans. Cuéntanos, Kai, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? En este episodio vamos a hablar de un hombre que se llama Lorimer Schenker y es la historia de un detective que es hombre trans. Justo estuvo muy interesante el cómo descubrimos esta historia porque fue por un personaje que le gustaba quitar vidas específicamente a las mujeres en Canadá. Y pues Lorimer fue el que descubrió pues todo, ¿no? Lo que estaba haciendo y como todos sus trucos, por así decirlos. Cuéntanos un poco quién es él. Bueno, Lorimer nació en Canadá en los años 60. Imagínense un contexto conservador que no era muy abierto a pues, ciertas cuestiones, ¿no? De identidad. Entonces, él desde pequeño pues sentía que había algo diferente. Él se sentía completamente desconectado con la persona que le pedían ser, ¿no? Entonces, él siempre se veía a sí mismo como un niño y como hemos estado hablando en los episodios anteriores, no entendía por qué lo llamaban niña, ¿no? Claro, de hecho, o sea, es muy interesante porque él se atreve a escribir su autobiografía que la llama This One Looks Like a Boy, ¿no? Donde pues recuerda un poco de este desconcierto. Sí, dice, sabía incluso de niño que algo no encajaba. Yo era un niño, pero todos a mi alrededor insistían en que debía ser otra cosa. Y no había palabras para explicar esa diferencia. Entonces crece con esta disforia de género porque realmente no se sentía cómodo con el papel que le estaban obligando a hacer. Imagínense los años 60, ¿no? Que pues el hecho de llegar y decir soy una persona trans pues no era del todo bien vista y que había unos roles de género muy marcados, ¿no? Entonces él justamente crece con esta molestia, con esta inseguridad de alguna manera, de hecho lo llaman una herida silenciosa, porque él se tenía que callar y continuar cumpliendo con este rol que le habían asignado, ¿no? Sí, que de hecho, pues debemos de tomar en cuenta que además de la época y el contexto de donde él viene, pues también era como súper conservador, ¿no? Entonces, él empieza a aislarse un poco de la gente, a consumir sustancias, ¿no? Entonces es como algo muy fuerte porque él relata que es como tener un vacío siempre, ¿no? Como ir con ese vacío y justo dice, podía trabajar, estudiar, hacer lo que los demás consideraban una vida normal, pero yo estaba atrapado en un cuerpo y en un rol que no me pertenecían y el dolor de eso no se va, solo se esconde. Exacto. O sea, vive esta carga de, bueno, yo me dedico, porque él es detective, ¿no? Entonces está dentro de un oficio que pues de alguna u otra forma pues es solo de hombres, ¿no? Entonces, cuando se da cuenta quién es o que toda la vida lo supo, pues tiene que lidiar con esto y tiene que lidiar también pues en un sistema burocrático que no funcionaba del todo bien, ¿no? Claro, que también, o sea, es muy interesante porque a pesar de que es un sistema que va regido por hombres, pues aún así llega la policía, ¿no? Se gradúa en la policía de Vancouver y llega a unidad de personas desaparecidas, donde pues tiene una posición de jefe. Al final, o sea, creo que su trabajo habla mucho, mucho por él, a pesar del entorno donde se desarrolla y vive de él, ¿no? Sí, y justo aquí entra este personaje que es un quitavidas serial, ¿no? Ustedes entenderán, que se llama Robert Picton. Él se encarga de pues quitarle la vida a mujeres indígenas de que a lo mejor no tenían la mejor vida, eran de estratos bajos y se dedicaban al oficio sexual, ¿no? Claro. Entonces,
Algo muy curioso de este caso, si quieren conocer más de este personaje, investiguen más a profundidad, pero es que ya varias personas habían referido que él hacía cosas que eran indebidas y habían Ujú. ido a la policía. Pero como estas mujeres se dedicaban a cierto oficio, pues no las tomaban en cuenta. Entonces es hasta que aparece Lorimer Schimmer, el que dice, perdón, Schemher, el que dice, ¿qué está sucediendo, no? O sea, ¿por qué no están poniéndole atención si están, o si está ocurriendo esto, si ya vino un intento de víctima, si ya han venido varias personas a decir, oigan, este señor hace esto y esto y esto, ¿qué está sucediendo, no? Sí, porque justo, o sea, pues a lo largo de su carrera, pues él como que va agarrando casos, pero este caso le brinca mucho porque no es una persona, ¿no? O sea, son primero 20, luego 30, 40, 50, entonces es impresionante y que ya había denuncias y que él decía, es que ¿por qué no le pusieron atención? ¿No? Y creo que esta empatía que él llega a tener con las personas, con las víctimas en este caso, fue lo que le ayudó mucho a decir, debemos de poner atención a esto, ¿no? Sí, porque él remarca mucho la negligencia institucional y sobre todo los prejuicios que había contra estas víctimas. Ujú, Entonces es el que se fija y dice, ¿saben qué? No me importa lo que estén haciendo, se van a encargar de vigilar día y noche a este personaje. ujú. Y es el que no deja de poner el dedo en el renglón y decir, no, vamos a encontrar algo, porque si han venido tantas personas es porque obvio está sucediendo algo, pero no le están poniendo la atención debida. Y entonces eso puede llevar a que haya más víctimas. Sí, claro, y algo muy interesante es que después de este caso, él escribe su segundo libro que se llama The Lonely Section of Hell, donde escribe, ¿no? Que el sistema pues le falló a esas mujeres. Lo peor no fue solo el horror de sus, ¿cómo lo dirías tú? Desvivisiones. De sus desvivisiones, sino la diferencia con la que fueran tratadas en vida, ¿no? Y eso marca muchísimo más con este personaje. O sea, Picton, como bien dice Penny, pues ustedes pueden ahondar respecto a él, pero era un hombre del cual ya había demasiado ruido y que nadie hizo nada hasta que llegó Lorimer. Y fíjate que aquí me gustaría mencionar algo que se me hizo algo muy interesante al momento de investigar, es que en muchos artículos donde te hablan de Lorimer, siempre se refieren a él en femenino, ¿sabes? O Ujú. sea, es como, no tengo el por qué respetarte. Sí, eso a mí también me llamó mucho la atención porque se me hizo un personaje muy interesante desde que escuché este caso, Ujú, ¿no? Entonces empecé a investigar y inmediatamente si tú pones en el buscador, Wikipedia es lo primero que te sale, claro. viene justamente en femenino, ¿no? Ujú, Entonces me hizo mucho ruido porque dije, ¿por qué sucede esto, no? claro. Y me llama la atención cómo aún se tiene que enfrentar a ciertos prejuicios y Ujú, creo que eso es lo que le hace tener tanta empatía con estas mujeres, ujú, porque él también siente de alguna forma, pues, es que seas relegado, ¿no? claro. Entonces, él dice: No podemos tener prejuicios cuando se trata de la justicia", ¿no? Ujú. Porque este personaje está haciendo cosas muy malas, entonces debemos pararlo. Y Lorimer es el único que le pone atención, eso es lo que me llama la atención, porque ocurren muchas cosas, y es Ujú. hasta que llega él que dicen: no, pues como que sí le tenemos que poner atención, ¿no? Sí, y además, pues, digo, llega como jefe, ¿no? Entonces, ya es así, de, no, pues sí, tiene razón, ¿no? Como que este respeto y al final es como algo muy interesante porque al mismo tiempo, a sus 50 años, él decide el iniciar públicamente su transición como hombre trans, ¿no? O sea, al mismo tiempo en el que estaba resolviendo este caso y como todo lo que venía con él, eh, empieza a sanarse a sí mismo. Sí, porque lo veo como un proceso primero oculto, ¿no? Ujú, Como que remarca mucho eso de que era algo para callarse, como que algo que no tenías que sacar a la luz. Y ya
grande, dice, no, ya no puedo seguir viviendo así y decide justamente comenzar con esta transición pública, aunque le cuesta mucho trabajo a las personas que están alrededor, los prejuicios, el trabajo al que se dedica, pero pues eso no cambia su trabajo, por lo que se lee, es una persona muy interesante y muy ética, ¿no? Sí, que justo, o sea, aquí también entra como en conflicto las leyes de policía, por ejemplo, porque en muchos sectores, más cuando son servidores públicos, está prohibido, por así decirlo, el que haya personas trans o homosexuales, etcétera, ¿no? Entonces, pues viene de una época donde es dura, pero que al final pues sí lo terminan respetando porque es muy bueno. O sea, eso no se le puede quitar y que resuelve muchísimos casos. Sí, como que en ese ámbito puede ser que todos lo veamos, pero nadie habla de eso. Y si se llega a hablar, pueden cesarte de tu cargo. Entonces, sí es como en esos ámbitos de cuestiones militares y cuestiones de la policía, como que sí es un tema escabroso, ¿no? Él menciona en su libro justamente que transicionar en la madurez fue como volver a nacer. Tenía miedo, sí, pero más miedo tenía de seguir viviendo una vida que no era mía. Sí, la verdad se me hace algo sumamente admirable porque creo que hay muchas personas que se rinden y se encasillan en esto y él dijo, no, porque si ayudo a los demás a resolver sus problemas, ¿por qué no resuelvo el mío? Sí, o sea, justamente él en estos libros habla sí de su carrera policial, pero también habla de esta transición y habla cómo al mirarse al espejo ya después de decidir transicionar, salir del closet, como lo mencionan, es sentirse libre, ser la persona que realmente es. O sea, como lo hemos estado mencionando en varios capítulos, es como cómo llegan a esa paz y a encontrar esa felicidad. A lo mejor pueden decir, ay, pero es que están muy grandes, pero es no rendirte, ¿no? Es buscar realmente lo que eres y no conformarte, ¿no? Claro, que también, o sea, pues menciona, ¿no? Estas barreras sociales, incluso médicas, que le decían como, no, ya no, o sea, ya no se puede por cualquier pretexto, pero justo en su testimonio, él dice, ¿no? No sé si hay una palabra para describir la calma de al fin habitar el mundo como lo que siempre fuiste, lo que llamamos libertad. Exactamente. Y bueno, este personaje es muy interesante, uno, porque no se rindió en la cuestión institucional, ¿no? Fue una persona que buscó darle justicia a muchas otras personas que no eran escuchadas y que eran invisibilizadas, y logró meter a este señor horrible a la cárcel, ¿no? Que, como digo, si quieren saber más de él, que no es lo que queremos hablar, busquen, ¿no? Sí, claro. Y luego que abrió caminos en su área, ¿no? De trabajo, porque debe de ser difícil en esa área decidir transicionar. Y entonces vivir en este tiempo, si ahora puede ser un poco difícil, pues en los años 60, 70, ¿no? Más, más atrás, pues el hecho de decir, voy a transicionar, debe de ser muy difícil y abre las puertas a otras personas que a lo mejor no se atrevían, ¿no? Y que también están en el mismo ámbito, ¿no? Claro, y al final, pues como escritor también expone estas fallas de las instituciones, ¿no? O sea, que realmente las instituciones de justicia les hace como mucha falta de empatía en cuanto a las personas desaparecidas y que la burocracia juega muchísimo en este tipo de lugares, ¿no? O sea, a pesar de que se quiere como quitar y así, pues no se puede y el prejuicio con muchas de estas personas es tan grande que se deja a un lado, incluso al olvido. Sí, y justo es hacer notar que las víctimas a veces no son lo que normativamente es aceptado, ¿no? Estos prejuicios afectan que la ley
funcione de forma correcta, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque este personaje, Picton, vivió haciendo sus fechorías por muchísimos años y ya lo tenían en la mira, pero era como, sí, no importa, esas víctimas, ya. Vemos. Ajá, exactamente. Y Lorimer es quien dice, incluso estando fuera de Canadá, dice, oye, no, van y lo investigan, a ver qué hacen, lo vigilan todo el día, a ver qué hacen, pero vamos a resolver esto y eso me llama mucho la atención y me hace sentir, o sea, qué padre que alguien se preocupe por las personas, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, como hombre trans, pues abre caminos, ¿no? De visibilidad, pero también pues llega a ser un impacto histórico, porque pues hablamos de un hombre trans en la policía, ¿no? Que no fue como en un puesto de rango bajo, sino todo lo contrario. Y pues justo muestra que la identidad trans no limita el espacio, ¿no? Y que puede ser cualquier persona. A veces, como bien se ha hablado, no debemos como esta explicación a nadie de decir soy trans en todos los espacios, pero sí se puede decir, oye, pues también soy diseñador, por ejemplo, no soy productor, maestro, etcétera. O sea, puede haber en todos lados y que no hay como una limitante a un espacio de lo que tenemos que ser. Sí, y rompe estos estereotipos, porque usualmente dicen que las personas queer, ¿no? O pueden tener esta idea que las personas queer solo se mueven en el ámbito del arte, ¿no? O del cine, y no, pueden estar en cualquiera de los ámbitos, y eso no tiene que ver para nada con su rendimiento y con las personas éticas que son, ¿no? Es como todo, ¿no? Hay personas buenas y malas, pero en este caso podemos ver a una persona excelente que luchó por darle voz a cualquier personas sin importar y que las leyes se cumplieran, ¿no? Y nos recuerda que la justicia no es solo cuestión de leyes o investigaciones, sino de reconocer la humanidad en todas las personas. Sí, y pues bueno, creo que es un hombre que tiene toda la razón, que se agradece que haya abierto caminos en su país, porque hoy en día Canadá es de los países más abiertos, ¿no? Y más seguros para las personas de la comunidad LGBTQ+. Entonces, pues bueno, creo que siempre hay lugares y hay casos donde tal vez no nos enteramos que fue hecho por una persona trans, pero qué bonito el poder darle visibilidad, ¿no? Sí, y él justamente puso su granito de arena para que justamente Canadá fuera mucho más seguro para las mujeres, ¿no? Sí. Y eso se agradece muchísimo porque a veces es algo que dejan completamente de lado. Y les recomendamos de verdad que investiguen de este personaje, que si quieren, bueno, lamentablemente la historia de Lorimer va de la mano con la de Picton porque pues ayudó a resolver este problema, pueden Claro. conocer, ¿no? Qué fue lo que sucedió y pueden saber un poco más de las investigaciones a profundidad, pero sí les recomendamos mucho sus libros, que se acerquen a una persona que fue valiente en muchos sentidos, ¿no? Sí, totalmente. Y pues también ya saben, si quieren como dejarnos alguna recomendación de alguna persona trans en específico, películas, series, pues estamos abiertos. Sí. Recuerden seguirnos en todas las redes. Suscríbanse, Pongan la campanita denle like. y pues nos vemos. Adiós. Nos vemos a la próxima. Bye. Creo que fue